Dice la Escritura en capítulo 2, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los candeleros de oro. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelero. Y luego en el último versículo dice: al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre, yo te agradezco por esta palabra y yo pido que sea prosperada en nuestro corazón, que encuentre lugar y que tu palabra tenga sentido para cada uno de los que hoy estamos aquí. En Cristo lo pedimos, Señor. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, por favor. Regularmente, hermanos, las personas cuando empiezan a leer la Biblia o empiezan en los caminos de Dios, casi siempre están muy interesados en saber los eventos futuros y se interesan mucho por el Apocalipsis. La realidad, sí, hay que leerlo. Orientamos a las personas siempre en la importancia de leer los evangelios, las epístolas, Romanos, y luego como una secuencia del Antiguo Testamento para poder entender perfectamente el plan y el propósito de Dios. El libro de Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. En él se muestra al Cristo glorificado, ya no al Cristo sufriente, ya no al Cristo que fue vituperado, sino al Cristo resucitado, el que está sentado en los cielos, al que se manifestó y le está dando un mensaje a su iglesia. Pero también ahí nos habla acerca del plan y el propósito de Dios para con Israel y el plan y el propósito de Dios para con su pueblo. En otras palabras, el libro de Apocalipsis habla de los eventos que ya sucedieron, de los presentes, de los inmediatos y de los futuros. En otras palabras, que tienen que ver con Cristo y con su iglesia. Es Juan, el discípulo amado, quien escribe este libro. Él es quien recibió la revelación. Oye, él es el que escribió, y la realidad recibió esta revelación estando en Patmos. Patmos era una cárcel, una isla desierta que fue desterrado por causa del testimonio de Jesucristo. Y en aquel lugar, oye, en aquella soledad, en aquel ambiente desértico y en aquella tribulación, es Juan quien recibe esta revelación. Cristo se hace presente, pero era tan diferente en su apariencia, no en su esencia. Oye, porque al que estaba viendo que se manifestaba a él y le daba un mensaje, dice la Escritura, sus cabellos eran blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Juan muchas veces se había acostado en el pecho del maestro, había escuchado el latir de su corazón, pero el Cristo resucitado era impresionante. Es entonces, en ese contexto, Juan escribe este libro, y los primeros capítulos del Apocalipsis precisamente se le escribe a las iglesias que existían en ese tiempo, 7 iglesias que estaban asentadas en aquel lugar. La realidad, nosotros en esta hora vamos a estar analizando una de las cartas a una de las iglesias, y es la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros hacemos un detalle histórico de la ciudad de Éfeso, es una ciudad cosmopolita, una ciudad muy liberal, una ciudad donde todo se admitía, una ciudad muy pagana, una ciudad donde existían dioses, adoración libre, prostitución sagrada, que no existe tal cosa, que es una aberración. Muchas de estas cosas, por lo tanto, era una ciudad totalmente a los principios de la palabra de Dios y al propósito de Dios. Bajo esas circunstancias o bajo ese ambiente es que llega el evangelio de Jesucristo. Priscila y Aquila, 2 misioneros o 2 personas, hoy empezaron una especie de misión y empezaron a predicar a Cristo, pero la palabra de Dios es poderosa. Levante su mano derecha y diga: Dios, su palabra es viva y poderosa. Así es.
Oye, la palabra siempre produce resultados y empezaron ellos a tener los primeros frutos, pero el crecimiento y la consolidación de la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, fue bajo el ministerio del apóstol Pablo. Pablo llegó a aquel lugar y indagó un poco acerca, buscó a los hermanos, encontró tan solamente a 12 hermanos o 12 cristianos y un grupo pequeño de hermanos, y dice, les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo y dijeron, ni siquiera hemos escuchado de esto. Y después de explicarles brevemente, entonces oró por ellos, imponiendo sus manos, y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otras palabras, el Espíritu se derramó. Y donde se derrama el Espíritu siempre hay cosas impresionantes. Es entonces, oye, que la ciudad del pecado se convirtió, oye, en una ciudad impactada por el poder del Espíritu Santo. Y en el ministerio del apóstol Pablo es esa ciudad donde tuvo más éxito, más impacto, más resultados. Y es ahí donde se levantó una iglesia poderosa que operaba, oye, bajo los dones del Espíritu Santo, bajo la gracia y bajo la verdad de la palabra escrita de Dios. Es Pablo entonces quien pone los fundamentos, si se puede decir, en ese tiempo, en esa iglesia. Y es una iglesia que empieza a impactar a toda la región. En otro sentido, empezó a influenciar tan fuertemente, y en aquel lugar había una deidad, una diosa venerada por todos los habitantes de esa región. Me refiero a la diosa Diana o Artemisa. Dice que el culto de Dios, de la diosa Diana o Artemisa, se vio simbrado por causa del testimonio de Dios. Inclusive hubo hasta protestas para que se saliera de ahí el cristianismo, algo así. Después usted lo lee en el libro de los Hechos. Pero cuando va a Hechos 19:19, dice, y Dios obraba milagros extraordinarios, oye, por mano de los apóstoles. Impresionante era el testimonio de Dios. Qué iglesia tan bonita, qué iglesia tan bendecida, qué iglesia tan privilegiada, de verdad. Qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo se derrama, hace prodigios, hace señales, hace milagros, y sobre todas las cosas rompe cadenas, rompe ataduras y trae liberación, en otras palabras. Pero pasaron los años, pasaron los meses. El apóstol Pablo sale de aquel lugar, se va a predicar a otras latitudes, a otras regiones. Oye, y la iglesia, empezó a suceder algo en la iglesia que era un tanto preocupante. La realidad de las cosas, aquella iglesia empezó a tener crisis, y cuando hablo la iglesia me refiero a los hermanos. Es impresionante, empezaron entonces a menguar en algunos aspectos de la fe. Y yo quiero hacer énfasis en esto, no se trata solo de comenzar, sino de terminar bien la carrera. Es entonces que Dios, conociendo la condición debilitada de la iglesia, que decide enviar una carta a su iglesia amada. Porque usted, que es parte de la iglesia presente, está en el interés especial de Dios. Yo quiero que usted lo entienda. Y lo que nos está sucediendo en este momento, Dios está consciente y Dios tiene cuidado. De eso yo estoy completamente consciente, y doy gracias a Dios porque así es. Y si tú lo crees conmigo, di amén. Por lo tanto, oye, es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribirle una carta personalizada a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe? En la antigüedad había una práctica que tenían los pastores de ovejas de tiempo en tiempo. El pastor se paraba en la puerta del redil, extendía entonces la vara, y empezaba a pasar bajo la vara cada una de las ovejas. No solamente abría la puerta, sino las ovejas iban a ser examinadas detenidamente por el pastor. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Y en los ojos diestros de los pastores, cuando veían que algo estaba fuera de lo normal, apartaba a aquella oveja y le daba la atención que ella necesitaba. Si se puede decir de esta manera. Si se puede decir de esta manera, oye, era Dios examinando a su iglesia y la iglesia de Éfeso. Si en este día el Señor nos examinara a nosotros como iglesia, ¿qué diagnóstico diría? Pasaron por problemas, pasaron por una pandemia,
¿cómo están los ánimos? ¿Cómo está la fe? ¿Cómo están las familias? Pregunto, ¿qué diría? Y si fuéramos un poco más concretos, si Dios examinara mi familia o tu familia, ¿qué diría de mi familia? ¿Y qué diría de tu familia? Vamos, o si Dios examinara el ministerio que yo desarrollo o el ministerio que yo hago o el cargo que yo tengo, la pregunta es, ¿qué diría Jesús de mi trabajo y de lo que yo estoy haciendo? Con esto, yo sé que todas las cosas, mis amados hermanos, Dios las conoce. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que es momento en ocasiones de detenernos y examinar nuestra condición espiritual. Si después de estos meses de no tener reuniones ordinarias en el templo y no congregarnos, hay algo que nos ha turbado, nos ha desfasado, nos ha detenido, creo que debemos de empezar a tratar con eso. Yo le voy a decir algo, a ninguno de los que estamos aquí nos gusta que seamos examinados. Antes había una práctica entre las personas antiguas que no había tantos fungicidas, herbicidas o nada se crea, algo para tratar los piojos. Lo que hacían las señoras en aquel entonces, las personas mayores, había un peinecito así cerradito que creo le decían chino, hermano. Cuando andaba el niño ahí así medio con muchas comezones en la cabeza, lo agarraba la abuelita y luego le pasaba así al chino, hermano. Oiga, le arrancaba casi el cuero, le sacaba sangrita y algo más. A mí nada más me sacaba caspa. A nadie le gusta que le examinen su trabajo, a nadie le gustan los exámenes de la escuela, a nadie le gustan las valoraciones de su desarrollo. Pero creo que es importante que de tiempo en tiempo nosotros nos examinemos a nosotros mismos. De verdad, oye, si aún estamos firmes en la fe, o si estamos plenos, o si estamos completos, o cuál es nuestra condición. Cuando el Señor hace un examen, mis hermanos, de su iglesia, la iglesia de Éfeso, oye, no es para reprobarla, no es para reprenderla solamente, sino para ayudarla, para fortalecerla, para sacarla de la situación en la que pudiera estar pasando. Y lo primero, oye, cuando tú vas al libro, a esta carta y empieza a hablar el Espíritu de Dios a través de Juan, lo primero que hace, elogia a la iglesia por sus buenas decisiones, en otras palabras. Así comienza diciendo una serie de cosas. Vamos, era una iglesia ejemplar en muchos de los aspectos que muchos nos hubiera gustado tener una iglesia así o ser parte de una iglesia. Y empieza el Señor a decirle y elogia el trabajo de sus manos, lo considera como arduo. La verdad es que Él valora lo que nosotros hacemos en su obra, y cualquier cosa que hagamos para Él o en el nombre de Él tiene valor en los cielos. El trabajo de ellos había sido ejemplar. Me refiero, en el pasado habían sido esforzados. Hay una cosa que se me hace muy interesante, elogia su calidad moral. No habían condescendido con el pecado y habían resistido aún las cosas malas. Es más, no se habían dejado llevar por las influencias, por los amigos, por los pecados, por las ondas, por las tonterías que en todos tiempos y en todas las dispensaciones y en todas las épocas los cristianos se ven rodeados. Por los pecados que la gente considera que no son pecados, que son decisiones o cosas como estas. Decidieron mantenerse limpios en su corazón, si se puede decir, tener una calidad moral. En cuanto a la doctrina, oye, ellos los elogia porque habían mantenido su calidad doctrinal, la cataloga como sana, no se habían dejado influenciar por los falsos apóstoles, por las nuevas corrientes, por las ondas curiosas, raras, extravagantes. Nada de eso. Permanecían en la fe del Señor Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, era una iglesia sana doctrinalmente. Estaban centradas, eran cristocéntricas totalmente. Oye, Cristo era el centro, era el Señor de la iglesia, que lo más relevante era Jesús sobre todas las cosas. Pero una de las cosas que me llama la atención es que elogia su discernimiento espiritual. Si en algún lugar, hermanos, la iglesia, oye, se vio
coronada de bendiciones, y el poder y la bendición de Dios es en esa época. Los principados y potestades, vamos, en otras palabras, fueron confrontados de manera bíblica, y encontramos entonces que la iglesia estaba de pie haciendo el peso en el sentido espiritual y haciendo lo correcto y glorificando el nombre del Señor sobre todas las cosas. Era una iglesia poderosa en el espíritu, que resistía a los principados y las potestades. Y yo le quiero decir que la mayor arma en estos sentidos es nuestra vida de santidad, más que cualquier otra cosa. Y eso grábelo y póngalo por ahí. Yo no sé por qué lo digo, porque hay veces nos afanamos mucho en las formas, pero es mucho más que formas. Cuando empezamos a vivir una vida recta, pura delante de Dios, es un arma poderosa para el reino de las tinieblas. Eligió su discernimiento espiritual, porque pudo decir: esto es de Dios y esto no es de Dios, y pudo separar todas aquellas cosas. El Señor elogió su permanencia, que habían resistido en la fe, si se puede decir. Habían tenido, persecuciones, tribulaciones, calumnias y todas esas cosas, y estaban de pie. En otras palabras, estaban firmes y fuertes en el Señor. Se puede decir que el Señor elogió su valor, porque habían preservado aún en medio de todas las circunstancias. Hasta aquí todo está bien. Un buen comienzo, un buen principio, una buena iglesia. La verdad de las cosas, no se trata solo de comenzar. Yo he visto a muchas personas comenzar muy bien en los aspectos de la fe, pero pasan los meses, pasan los días, vienen circunstancias diferentes o difíciles, y entonces, ya no los vemos tan fuertes ni tan firmes, y pasan los años y los vemos indiferentes y en ocasiones hasta apáticos. Por lo tanto, nos conviene ser fieles. Cuando el Señor empieza a examinar, ve su pasado, dice: palomita, muy buena, muy buen precedente, muy buen testimonio, pero en el presente el Señor tiene una queja. Pero tengo algo contra ti. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: tu pasado perfecto, tu presente dudoso. Fíjese lo que está diciendo: has dejado tu primer amor. Cabe la posibilidad que podemos estar en la fe, siendo cristianos y siendo salvos, pero no amándole como el Señor espera que le amemos. Cabe la posibilidad que aún puede estar ejerciendo algún ministerio y no amar al Señor con la intensidad que Él se merece de parte mía. Cabe la posibilidad de que yo pueda poseer dones espirituales y ser una persona reconocido, pero en algún momento de la vida tenga el corazón frío, y estoy condicionando a Dios con mi servicio o haciendo cosas que no glorifican su nombre. Cabe la posibilidad de que el Señor me haya prosperado y bendecido como yo nunca lo imaginé en la vida, en la fe, en mi trabajo, en todo lo que yo me desarrollo, y en algún momento dado perdí el piso y mi corazón se desvió hacia las cosas que Dios me había dado como bendición. Puse mi corazón en otro lugar. Creo que esta pandemia nos debió haber llevado a una reflexión profunda, en el cual tuvimos mucho tiempo para nosotros reencontrarnos con Él, tuvimos mucho tiempo para meditar en Él, para tomar libros, tomar la escritura, teníamos mucho tiempo, estábamos en casa y haciendo muchas otras, teníamos muchas oportunidades para fortalecernos en la fe. Espero que usted haya aprovechado muy bien este tiempo y que no haya malgastado su tiempo en series, Netflix y todas esas cosas, y que al final del día usted se sienta redarguido porque fue un encerrón lleno de televisión y de malos ratos y de muchos temores. Impresionante. Cabe la posibilidad que en algún momento dado nuestro corazón, mis hermanos, se haya llenado de tantas cosas menos de su gracia. La realidad, yo entiendo en el pasaje que la iglesia es de Cristo, no es del pastor, no es de la denominación, de la organización, y que Él tiene derechos, y en algún momento dado se toma el derecho de hablarle y aún hasta de reprender a su iglesia. La primera cosa que hace el Señor, dice que le elogia, pero cuando vemos esta declaración es una reprensión.
A la mayoría de nosotros no nos gusta que se nos reprenda, que se nos llame la atención. La mayoría de nosotros, cuando alguien nos llama la atención, decimos quién eres tú, o nos ponemos al tú por tú, o lo ignoramos, o nos molestamos. Fíjese lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Hijo mío, Juan Antonio, como tú te llames, no menosprecies la corrección del Señor. No desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y yo concluyo, la disciplina es correctiva, es provida, no es destructiva y tiene el propósito, en otras palabras, de llevarnos a un buen fin. Nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos cuando hacen cosas incorrectas. Oye, en otras palabras, tratamos de que ellos se conduzcan bien, no tengan malos momentos o algún accidente. La realidad, la razón de la reprensión fue que habían dejado su primer amor. Ese era el meollo del asunto. El problema no era que no le amaban, sino que no le amaban con la misma intensidad. Y yo quiero detenerme aquí un momento. Amamos a Dios con la misma intensidad como al principio, como cuando recién nos convertimos, cuando nos sanó, cuando nos levantó, cuando llegó a nuestra casa, cuando estábamos impresionados por su gracia, por su palabra, por su testimonio, por todo eso. El problema era que no le amaban, sino ya no había la misma intención. ¿No ha visto usted ese fenómeno que en ocasiones se da en los matrimonios después de 5 o 6 años? Dicen que es cuando se presentan las primeras situaciones como estas, que el hombre, oye, hizo tantas cosas para conquistar a la mujer de sus sueños, a la chica, a la belleza que tenía por novia, a la chica soñada, y en otras palabras, al paso de los años la tiene olvidada y está como la muñeca fea, iba a decir la hermana, la fulana, la dama, es la palabra, la dama, anda en los rincones como la muñeca fea llorando porque está olvidada. ¿O qué decir en el caso contrario? Que la mujer está ilusionada con el hombre y él es el todo, él es un mundo, cuando él llega se ilumina todas las cosas, pero pasan los años, se enfría el amor, se enfría la relación, oye, se pierde el interés. Es más, si llega o no llega le da lo mismo. ¿Y qué tantas cosas se dan en tantos detalles de la vida que ya no se hacen las cosas con aprecio ni con afecto? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el problema no era que no le amaban, sino que habían dejado de amarle con la misma intensidad. Dios había notado un enfriamiento en la relación con su pueblo. A Dios no solo debe de servirse, sino debe de amarse. Y de hecho el primer mandamiento dice: al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. En otras palabras, con todo tu ser. La realidad, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No siendo nada, nos rescató, nos amó, nos limpió, nos escogió, nos liberó. Vamos, estoy diciendo que no es suficiente ser buenas personas, buenos cristianos, tener un buen testimonio, sino servir a Jesús y amar a Jesús intensamente como en el principio. Y si es así, dale un fuerte aplauso junto conmigo. Mire, hermano, el dejar de amar a algo o a alguien implica un alejamiento paulatino. Yo he descubierto eso. Nadie se levanta una mañana y dice: ya no te amo. Nadie. De la noche a la mañana eso no sucede, sino empieza a haber una serie de procesos. El alejarse de alguien o de Dios es porque se siente decepcionado. Yo aclaro, Dios jamás nos decepciona. El alejarse de alguien o de Dios puede ser que esté resentido porque no se portó a la altura. Yo te digo, el Señor siempre se ha portado a la altura para con nosotros. Ha tenido detalles, ha sido tierno, ha sido amoroso, ha sido cuidadoso, ha sido el buen pastor, ha sido el proveedor, ha sido el sanador, ha sido el libertador, ha sido mi guía, ha sido mi esperanza. Él es el Señor, sea su nombre glorificado.
Pero el alejarse de alguien o de Dios también puede ser situaciones mías, porque estoy demasiado ocupado. Tengo tantas cosas por hacer. Estoy demasiado ilusionado con este nuevo proyecto. Estoy demasiado ilusionado con este nuevo pasatiempo. Estoy demasiado y ocupado, con este nuevo trabajo. Estoy demasiado ilusionado, con esta posición. Estoy demasiado ilusionado en esta relación. Estoy demasiado ilusionado con cosas de la vida, o con simple y sencillamente con este pasatiempo. Y no estoy diciendo que sea malo. El problema es cuando toma el lugar que le corresponde a Dios. Hay una historieta, caricatura, un cuento de niños, el Toy Story, el muñequito del vaquero. De pronto Woody, creo que se llamaba, el niño perdió el interés en su juguete y el juguete terminó hasta en la basura. ¿Qué estoy diciendo? El alejarse de alguien o de Dios es porque estoy ilusionado con algo más. El alejarme de alguien o de Dios es porque estoy confundido y no tengo claridad en mi mente, en mi espíritu, en mis emociones, y he tomado caminos equivocados. Es más, pero el alejarse de alguien o de Dios es porque simplemente nunca cultivé una relación profunda con esa persona. Y lo ilustro con los matrimonios. Los matrimonios o los cónyuges que, tienen relaciones profundas, tendrán diferencias, pero que hay afecto, que hay comprensión, que hay comunicación. Es difícil que se separen, es difícil que se divorcien, pero cuando no hay comunicación y hay malas interpretaciones y hay gritos y hay ofensas y no hay comunicación y hay una distancia y no se ha cultivado una relación, entonces está próximo el divorcio. Lo mismo pasa en la fe. Somos salvos y el primer año a lo mejor leímos la Biblia, vamos a las reuniones, estamos presentes. Todo lo que represente Dios es atractivo y será edificante. Yo sé que hay aspectos también de carácter espiritual que en ocasiones nos presionan y nos quieren llevar a otras latitudes, a un alejamiento, a una opresión y a una tristeza, a un desfalco espiritual. Pero Dios siempre ha estado presente. Así que cuando el hombre pecó, el egoísmo entró y entonces el hombre se posicionó como el primero entre la creación. Por lo tanto, como consecuencia, cuando se pierde el primer amor, mis hermanos, hay una distorsión, una distorsión en la fe, y empezamos a no entender el plan y el propósito que tiene para con nosotros. Entonces nuestro servicio a Dios y por los demás es motivado más por un deber y una obligación que por un placer y un privilegio. Esa es una distorsión, ya lo veo así. Le tengo que servir porque si no el juicio de Dios es sobre mí. Una segunda distorsión es: te preocupa más lo que piensen otros y quieres tener una imagen pública más que una imagen privada delante de Dios y de agradarle en lo secreto, pero también en lo público. Es muy fácil saber si he perdido mi primer amor, y una de las características es que estoy lleno de resentimientos, de iras y de tantas cosas que son los frutos de la carne. Definimos nuestro cristianismo por lo que hacemos más que por lo que somos, hijos de Dios, llamados a ser luz y bendición. Por lo tanto, la vida cristiana se convierte en una lista de cosas por hacer más que en una relación con Él. ¿Te acuerdas de Marta y María? Ni siquiera entró al tema. Una afanada y turbada, y la otra sentada a los pies escuchando la enseñanza y escuchando las palabras de Jesús. Una de las distorsiones de la fe, entonces nuestro corazón hacia Dios es frío, indiferente, insensible. La palabra no me conmueve. La adoración, soy ajeno a todo lo que está sucediendo en el ámbito, aunque esté la gloria de Dios y la presencia de Dios, estoy ajeno a todas esas situaciones. Los temas, inclusive mi oración y mi adoración,
es mecánica, es religiosa, es ritualista, desprovista de vida. Lo hacemos mecánicamente. En otras palabras, vamos, no nos gozamos con los que se gozan en la casa del Señor. No expresamos esa alegría y ese gozo del corazón nuestro. La realidad, el Señor examina a su iglesia, reprende a su iglesia, primero la elogia, luego la reprende, pero no la deja en la calidad de reprensión. Ese es el Espíritu de Cristo. Él hace la herida, pero Él la sana también. Él nos dice está mal y luego nos muestra el camino. Él nos dice esa decisión es incorrecta, mi espíritu y mi verdad te guiarán por la senda de justicia. Y es entonces que el Señor empieza a recomendarle a su iglesia y le empieza a decir una serie de recomendaciones, y la primera es Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Y ahí está la fórmula, ahí está la receta celestial para que la iglesia pueda volver a su primer amor. Lo primero que le dice, recuerda de dónde has caído. En otras palabras le dice, de seguro perdiste algo. Haz un análisis, haz un corte de caja, examina tu vida, examina tu corazón, percátate y ve cómo está tu vida delante de Él. Dije que no es fácil reconocer mis errores. Es más, creo que en ocasiones hasta nos resistimos. Y en ocasiones hasta hablamos por inercia y decimos, ¿cómo está, hermano? Estoy bien. Pero la realidad es que no estamos tan bien. La segunda cosa es que el Señor le dice a la iglesia, es necesario no solamente que, y esto habla, para reconocer mi condición se requiere un arrepentimiento genuino y decir, me vuelvo a Dios con todo mi corazón. Yo quiero decirle una palabra a la iglesia, y por eso es que estoy predicando esto. Hay personas que no entraron en la crisis en la pandemia, entraron mucho antes de la pandemia. Años tienen en una crisis profunda. Años tienen viviendo de los recuerdos. Y el Señor te dice, recuerda dónde has caído, estás en un hoyo y no quieres salir. He extendido mi mano para levantarte y sacarte, y sigues permaneciendo en esa condición de caído, de derrotado. Y te quiero decir que Dios te da una oportunidad este día para que te levantes, le sirvas, le glorifiques y limpies tus vestiduras y camines tras sus pasos. Sea su nombre exaltado. Sé que esta palabra puede ser fuerte, pero yo quiero llamar al arrepentimiento a aquel que ha estado viviendo equivocadamente dentro de la iglesia. Usted tiene que reconsiderar seriamente sus caminos, su caminar. La realidad, el Señor nos está llamando nuestra atención y es tiempo de volver a Él. Segunda cosa que le dice, porque así es, en el aspecto prepositivo, le recomienda que hagas las primeras obras. En otras palabras, se lo voy a definir: haz acciones diferentes a las que estás haciendo, toma decisiones sabias, decide retornar. Oye, decide dejar atrás el pasado pecaminoso, decide de renunciar a toda apatía y decide comenzar de nuevo. Y si es así, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Nuestro servicio a Cristo tiene que estar motivado por su amor y no por una obligación. Mi cristianismo se definirá por lo que soy y no por lo que hago. Mi corazón hacia Cristo entonces será ferviente y mi relación será verdadera, y que su palabra me conmueva, y mi adoración tiene que ser genuina en espíritu y en verdad, y deberé de buscar esa llenura y esa gracia día con día, porque está disponible de parte del cielo, porque el que busca halla, y al que llama se le responde, y las ventanas de los cielos están dispuestas y las bendiciones de arriba están dispuestas para sus hijos. Dios quiere llenar de gracia, de favor, de presencia, de bendiciones la vida de los que somos pobres espirituales. Entiendo que a lo mejor hemos pasado por situaciones muy difíciles, persecuciones, tribulaciones, enfermedades, crisis, pruebas. Oye, y que estoy confuso emocionalmente, y que esas emociones han inclusive tocado mi vida espiritual y me siento como un barco a la deriva. Hay un hombre, repito, el que dijo nada me separará del amor que es en Cristo Jesús, se llama Pablo. Dijo nada,
Romanos 8:35, y él empieza a decir una declaración: oye, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni tentaciones, ni escaseces, ni tribulaciones, ni malos pensamientos, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Oye, sea su nombre glorificado. Eso se llama decisión de servir a Dios. Dáselo bien fuerte. Pero la realidad es que todos estamos ante las mismas circunstancias, problemas familiares, crisis. Oye, en ocasiones con situaciones económicas que no podemos cubrir. Oye, situaciones morales que nos confrontan, decisiones y tentaciones. Pero la Biblia dice que juntamente con la tentación el Señor dará la salida. Nada nos podrá, oye, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si alguien se resbala es porque se ha descuidado, porque, oye, no ha sido ni diligente en la fe. Dásele un fuerte, dile: Dios, te necesito. Él nos puede guardar sin caída, y estamos llamados a ser más que vencedores por medio de Él. Yo llego a una conclusión: si he determinado en volver al primer amor, tendré que hacer cambios. Diga conmigo: cambios. Tendré que hacer cambios. Mire, y se lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Hay hombres que le dicen a su esposa: sí, mija, ya voy a cambiar y ya no a esto y aquello, ¿eh? Después de una parranda de una semana y haber gastado el aguinaldo y los bonos y todo lo demás, todas esas cosas. Pero a la otra semana sigue siendo la misma persona. Eso no se le llama cambio. Se le llama coco wash. Le lavó el coco y la situación sigue igual. Le voy a decir algo: cambios. Si he determinado volver al primer amor, necesito cambios en cuanto a la forma de ver la vida, en cuanto a la forma de ver mi familia, en cuanto a la forma de ver mi tiempo, en cuanto a la forma de ver mis hijos. Tener tiempo para mi casa, para mi familia, para edificarla, para amarla, para cuidarla, para protegerla, para respetar a mi esposa, para respetar a mis, oye, el gasto familiar y todas esas cosas que conllevan la casa. Cambio. Si queremos operar, entrar en el primer amor, necesito un cambio. Porque a lo mejor por mucho tiempo hemos estado fríos, y la realidad, no hay ni una pizca de vida. Cambios. Ver la fe de una manera diferente. No con la apatía, no con la indiferencia, no con lo último de mi tiempo, no con lo último de mis finanzas. No, absolutamente no. Creo que esta tribulación que está sufriendo el mundo nos ayuda a valorar lo que tiene peso, lo que tiene valor, lo que tiene esencia, lo que vale la pena, mis hermanos. Nos ayuda a establecer prioridades en el trabajo, en la escuela y en mi forma de servir. Cristo tiene que ser el todo, en mi casa, en la escuela, en todo. Cuando Cristo está hablando a su iglesia, elogiándola, exhortándola, ubicándola, lo hace con un solo fin, mis hermanos: reconquistar a su iglesia. Es como el amado que se da cuenta que la relación en su matrimonio está rota y empieza a hacer algo. Le voy a llevar flores, le voy a dejar una carta, voy a recordar su cumpleaños, le voy a llevar una serenata, algo. Así yo veo a Jesús tratando de reconquistar a su iglesia. Juan escribió la carta, la envió, de seguro la iglesia la recibió porque está el testimonio bíblico, la recibió. Y de seguro dijeron: es el apóstol Juan, uno de los seguidores de Cristo, uno de los últimos apóstoles.
Es el Espíritu Santo hablando a nosotros, gloria a Dios. Pero en el mismo versículo, en el 12:5, pues, postdata, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dice, si no te hubieras arrepentido. Y tal vez nosotros, aquellos que a lo mejor no hemos profundizado mucho en la escritura, digamos, ¿y qué pasó? De seguro los hermanos se gozaron, adoraron a Dios por la vida de Juan. Postdata, pero no actuaron. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque en Éfeso lo único que queda en este tiempo, hermanos, es el testimonio arqueológico de unas ruinas que hubo una iglesia. No sé los detalles. Sé que cada familia tiene su propia historia. Sé que cada uno de nosotros tiene su propia oportunidad para restauración de parte de Dios. Vamos a aprovechar este tiempo. Sabemos que Él viene pronto y que de esta generación se diga, aprovechó la oportunidad que Dios nos ha dado. Tenemos a Cristo y lo tenemos todo. ¿Quiere ponerse de pie?